Espérame un segundo que lo voy a leer. El artículo 1905 del proyecto dice: sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva en proceso que debe ser contencioso, ahora les hago un comentario al respecto, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho respectivo. Cumplido el plazo de prescripción. Y luego dice, bueno, ya está, porque la sentencia declarativa de prescripción larga no tiene... esto sí es importante. La sentencia declarativa de prescripción larga, la larga es la que estamos hablando, no tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. Y eso lo deja completamente aclarado, cosa que ha sido una cuestión doctrinaria bastante debatida. No tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. O sea, se considera que la adquisición declarada por la sentencia lo es a partir de la fecha en que se ha cumplido el plazo de la prescripción. Hay otra cosa que es importante que no les había dicho y que en el supuesto dice es un proceso contencioso. Efectivamente es un proceso contencioso que se entiende con el titular de dominio. En el supuesto caso en que el titular de dominio se allanara la pretensión de prescripción adquisitiva, no se puede declarar de puro derecho la causa. No se puede declarar de puro derecho la causa. Se debe cumplir la prueba porque este es el tipo de acciones donde el allanamiento no es suficiente para que se tenga por adquirida la titularidad de dominio del inmueble. Debe probar la posesión con las características que la ley señala. O sea, por el tiempo que la ley exige, que la misma ha sido continua, pública e ininterrumpida. Eso ténganlo presente porque digamos que hay una tendencia natural a decir, se presentaron y se allanaron y reconocieron. De todas formas, es necesario que se haga la prueba. Es necesario que se haga la prueba. Bien, con esto hemos terminado, digamos, el esquema fundamental. A mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, en orden a que los chicos tienen que viajar temprano, si quieren, o sea, abrir un debate respecto a algunas cuestiones, planteo después de situaciones concretas, porque hay una cosa que es cierta, ¿no? Y cada caso se necesita que se haga mérito de las cuestiones, no solamente de la cuestión fáctica, sino de la prueba acompañada. O sea, acá no hay una regla precisa ni concisa. Ustedes alguna vez habrán oído decir, pensar que del mismo caso les salió favorable, y en este caso no, porque tenía las mismas pruebas. A mí me ha pasado de gente que ha prescripto sobre un mismo predio, fracciones diferentes que tenían la misma prueba y dicen, no, pero a mí me ha pasado y a aquel le salió bien y a mí me salió mal o viceversa. No es exactamente igual porque les vuelvo a repetir, el planteo fáctico debe ir absolutamente acompañado de un plexo de prueba compuesta que le haga ver con absoluta claridad al juez que lo que se dice respecto a cómo se llegó a prescribir es lo que se puede observar en la prueba. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. En el caso, por ejemplo, el informe en general allá en Belén, los informes del registro de propiedad siempre no se encontró, la mayoría de las veces traen los dos porque el catastro es el que más nos informa. Por ejemplo, dice Estado provincial propietario por decreto H y fulano de tal sin antecedentes de dominio. La demanda la interponen contra el Estado provincial y contra ese otro sin antecedentes de dominio, contra ambos, y se debe correr traslado del Estado y publicar edictos por el otro sin antecedentes. Así. Te explico por qué es correcto. Porque fíjate que podemos estar frente a una persona que sin tener el título de propiedad se puede oponer diciendo que tiene la misma condición que el actor, que ha poseído pública. ¿Saben en qué se ve mucho ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones?
nosotros en el norte argentino todavía conservamos lo que se llaman derechos y acciones de campo. Eso no existe más en ningún, pero acá todavía existen los derechos y acciones de campo. Entonces resulta que la gente hereda derechos y acciones de campo. Los derechos y acciones de campo son lo que son, es el derecho a usar un campo, pero ese mismo derecho lo puede ejercer una infinita cantidad de gentes, porque es una especie de propiedad colectiva que es de todos y no es de nadie. Es más, la gente hace corrales, hace un montón de cosas, pero de allí a que ese sea un antecedente para una prescripción adquisitiva hay un trecho bastante largo, porque ahí se tiene que probar que uno los ha excluido a los demás. Porque fíjense que sucede en esos casos cuando se trata de derechos y acciones de campo, que hay una infinita cantidad de gente. Yo no les puedo decir lo que es la lista de derechosos que manda Catastro. Miren, yo no me puedo olvidar de un campo que está en Capayán, que se llama Las Ánimas. Las Ánimas tenía alrededor de 270 derechosos a los que hubo que correrles traslado. Todos decían lo mismo, todos se presentaron y decían, yo también pongo los animales, yo también uso ese corral, porque ese corral es el de la viuda de no sé qué, que quedó para no sé qué. Entonces es verdad que es un intríngulis realmente. Es un intríngulis porque cada una de esas personas al momento de prescribir, y ojo, ¿no? Son muchísimas hectáreas y las prescriben a todas porque es muy simple. El agrimensor en realidad trabaja sobre la voluntad de aquel que lo contrata para su trabajo. Y si yo al agrimensor le digo, mire, hágame un plano de mensura que comprenda la Plaza 25 de Mayo, la Catedral, que llegue hasta el Hotel Amerian y pase por tribunales, me lo va a hacer, porque total es mi problema. Claro, él lo va a hacer, él cumple la manda, por eso el agrimensor se hace firmar la orden de trabajo y la lleva y dice, esta es la orden de trabajo que me dieron y esto es otro, o sea, yo trabajo por otro. ¿Sí? Precisamente por ese tipo de problemas, para dejar a salvo, ¿no es cierto?, la responsabilidad que pueda tener en lo que tome dentro de la mensura. Pero en estos casos concretos de los derechos y acciones de campo, que es muy común en el noroeste argentino, ahí con mayor razón la persona que decide cerrar con una mensura y prescribir, con mayor razón debe probar que excluyó a los demás. O sea que una vez que comenzó a poseer, le impidió a los demás derechosos que lo hicieran, porque de lo contrario, lo único que ha hecho es ejercitar el derecho que le da los derechos y acciones de campo. O sea, es una confusión muy grande y de alguna forma la comparten también los abogados. ¿Pero por qué? Porque el cliente se sienta en el estudio y le dice, yo hace desde la época de mi tatarabuelo, ese corral lo hizo mi tatarabuelo y tiramos el ganado y marcamos, le permitimos a los vecinos, sí, los dejamos a los vecinos que vengan una vez por año y marquen ellos también. Los vecinos creen que ellos también van a marcar porque era de ellos. Además, en la mayoría de los casos todos tienen antepasados comunes, o sea, créanme que en esos casos el abogado es el primero que debe abusar los sentidos y ver de qué se trata, porque hay que reconocer que en muchos casos uno recibe como una formalidad, como si se tratara de la inscripción de un niño del registro civil. Entonces recibe el certificado de nacido vivo y va y lo inscribe. Reciben la documentación y arman una demanda conforme a la documentación que les ha presentado. Nunca fueron a ver de qué se trata lo que les están contando. Y la gente tampoco lo entiende. Tampoco lo entiende porque creen que como lo han venido usando desde épocas inmemoriales, aunque lo han prestado, aunque lo dejan al fulano que pase, aunque los corrales son comuneros, creen que por haberlo usado tienen derecho a ser propietarios. No es así. Ese es uno de los casos en los que realmente deben probar que excluyeron a los demás del sector que pretenden prescribir. ¿Sí? ¿Hay alguna...? En el plano de mensura, cuando dice de que el que posee, el poseedor, es adquiriente a plazo, en ese caso, ¿cómo procede corremos traslado, lo citamos? Pero eso estamos hablando de otra cosa. En el caso del adquirente a plazo estamos hablando de la existencia de un boleto de compra-venta. Y cuando estamos hablando de la existencia de un boleto de compra-venta, presumimos, salvo prueba en contrario, que el que firmó como vendedor es el propietario. Puede darse, mire lo que les digo, hay una prescripción corta decenal
hay una prescripción corta decenal que yo no le he hablado porque no es común que se dé, pero esa prescripción corta decenal va más allá, no es solamente en el caso del vendedor a plazo, es en el caso del que tiene el título de propiedad. Él tiene el título de propiedad con todas las formalidades para adquirir el dominio, pero resulta ser que el título está otorgado por una persona que no tenía capacidad para darlo o que no era la persona habilitada para darlo. En ese caso, lo más probable es que tenga que hacer la prescripción corta. ¿Me entiende? Y en ese caso hace el plano de mensura, como para la otra prescripción, con la diferencia que el título lo habilita a prescribir a los 10 años, no a los 20 de poseer. Claro, pero tiene que tener, ojo, pero no es un boleto, el boleto de compraventa, Brenda, es en realidad es un contrato en el cual las partes se comprometen a hacer, no es, o sea, se llama comúnmente boleto de compraventa, pero no se puede entender que sea un título de dominio. El boleto de compraventa no es un título de dominio. El adquirente a plazos, en todo caso, lo que tienen que hacer es poseer. Si nunca pudo escriturar, porque por alguna razón no escrituran, hay mucha gente que fue adquirente a plazos, por ejemplo. En las épocas de mayor inflación, tanto o más que la de ahora, la gente compraba plazos y resulta que con la indexación en un momento dado no podía pagar más. Pero también es cierto que hay veces que había vendedores que no se tomaban la tarea de iniciar una acción de resolución de contrato. Y esa gente quedó 20 años. Esa gente no prescribe en base al boleto de compraventa. O sea, el boleto de compraventa es una situación que pueden, si quieren, ni siquiera mencionarla, porque en realidad lo que han hecho durante todo ese tiempo han poseído como si fueran dueños sin serlo. Y si nadie los ha molestado, nadie los ha interrumpido y ha sido pública la posesión. Cuando decimos pública la posesión, ¿qué significa esto? Pública no significa que nosotros le digamos a todo el mundo, mire, yo quiero que usted mire que yo estoy parado acá. Lo de pública no es podríamos decirle el hecho de que me vean, es la posibilidad de que me vean, ¿no es cierto? Es la posibilidad, o sea, que yo obro y actúo con la posibilidad de que cualquier persona me vea. Por eso les decía que el tema de la posesión pública no es lo mismo cuando yo estoy prescribiendo en Sarmiento y Rojas o cuando yo estoy prescribiendo en algún lugar alejado de difícil acceso. Pero lo que se refiere la publicidad posesoria que exige la prescripción adquisitiva es la posibilidad de que gente que haya pasado, que haya circulado, haya podido vernos ejerciendo actos posesorios a título de dueño, ¿sí? Entonces, la posibilidad, no la realidad. Pero en el caso concreto, la persona, si ha permanecido 20 años, si ha pagado los impuestos, si ha edificado, puede directamente iniciar o sea, no va a ser la causa de su prescripción, que era lo que yo decía, que no hay que confundir, porque en este caso lo que hay que acreditar es el hecho mismo de la posesión, no el instrumento que me puso en el lugar que estoy poseyendo, que sería este el caso. Yo entré a poseer porque yo firmé un boleto de compraventa a plazos. Ahora, si yo lo termino de pagar, yo ya tengo habilitada una vía que es precisamente el cumplimiento de contrato por vía judicial. No hace falta que yo inicie la prescripción adquisitiva. Porque si yo he comprado y yo he terminado de pagar, no sé cómo está hecho el boleto, pero en la mayoría de los casos los boletos de compraventa se hacen para escriturar una vez cancelado el saldo. Cuando yo cancelo el saldo estoy en condiciones de escriturar. Pongámosles que inicie un juicio de escrituración y que ahí descubra recién que la persona que me vendió no es la persona habilitada para escriturar. Pongámosle porque puede suceder. Hay dos opciones, o resolver con daños y perjuicios y devolver la cosa, o de lo contrario, decir, bueno, yo ya hice mi casa, yo me quedo acá si nadie me molesta, cumplo los 20 años de posesión y prescribo, porque va a ser pública, va a ser pacífica y va a ser ininterrumpida si nadie va y lo saca. No sé si queda claro, Brenda, o sea, que no es el boleto de compraventa al plazo el que me va a dar a mí el derecho a usucapir. Lo que me va a dar derecho a usucapir es mi actuación como propietario del inmueble. Muchas veces en planos de mensura cuando dice el titular, sí, en la parte del sí, medio, digamos, ahí dice adquirente a plazo, a una persona que es adquirente a plazo. En ese caso a esa persona se le pone traslado. pero te hago una pregunta. El registro de la propiedad inmobiliaria informó que es un adquirente a plazos. Claro, el plano de mensura
Sí. Cuando dice titular, o muchas veces que dice que es por fuera o que fue por escritura. Pero en ese caso es un informe de catastro. Porque lo que pasa es que hay una ley nacional que dice que la persona que ha pagado el 25% de los boletos de compraventa ya los puede inscribir a su favor, pero normalmente es una inscripción catastral. Siempre hay que guiarse de la notación registral que reconoce un instrumento de adquisición. Ustedes van a ver que el registro de la propiedad inmobiliaria, cuando nos informa, nos dice el nombre del titular y nos dice por qué instrumento adquirió. Nos dice titular a partir de tal fecha, por hijuela, titular por cesión titular por boleto de compra, por escritura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, te vuelvo a repetir, el registro de la propiedad inmobiliaria inscribe la propiedad en base a títulos, a instrumentos, ya sea escrituras traslativas de dominio o sentencias judiciales. Como el caso de la escrituración, por ejemplo, o sea que, si bien es cierto, se hace una escritura traslativa de dominio, pero en algunos casos la firma el juez, pero siempre hay un título de adquisición. El boleto de compraventa no es un título de adquisición. Es simplemente que seguramente lo han anotado para darle publicidad y por eso surge así en la mensura de catastro. Pero yo insisto, hay que agotar la posibilidad de que sea el registro de la propiedad inmobiliaria el que nos informe. ¿Por qué? En primer lugar, porque se disminuye el margen de error. En segundo lugar, por una cuestión de economía procesal, porque nos puede caer una nulidad cuando el proceso ya está a punto de culminar con una sentencia, o peor, nos puede caer la nulidad de una sentencia una vez que la hemos obtenido. Entonces, yo creo que es una cuestión de seriedad, tanto del abogado litigante como del tribunal, o sea, revisar la correcta traba de la litis. Yo más de una vez lo dije y a veces salen convencidos y a veces no tanto los abogados, como dicen, pero cuántas vueltas nos dan. Y yo le digo, siempre les decía lo mismo cuando era juez de primera instancia, mire, agradézcame, porque usted va a tener una sentencia que va a ser mucho, pero mucho más defendible que cualquier otra rapidita que salga así nomás, mucho más defendible y mucho más defendible. Y en estos casos en particular, sí. Por ejemplo, se traba la litis y se fija la audiencia del 360. ¿No es cierto? Se fija, sí o sí, en todos los procesos se debe fijar. En el caso de si no comparece nadie y damos participación al Ministerio Público, ¿se fija la audiencia del 360? Son varios casos, le digo todos juntos. En el caso del Estado provincial, por ejemplo, que en general el Estado no tiene facultades para conciliar cuando van los abogados, entonces son audiencias tan formales que las partes mismas y el Estado por ahí resulta engorroso moverse hasta el juzgado para celebrar una audiencia que no tiene ningún sentido. En general es así. Y en el caso, por ejemplo, de rebeldes, si están rebeldes, también se fija. Y en el caso de si están allanados. Esos son los 4. En primer lugar, todo depende del tipo de proceso. ¿Se acuerdan que yo ya les dije acá que aunque haya allanamiento, no se puede declarar de puro derecho la cuestión en los casos estos? Todo depende del tipo de proceso. Pero la audiencia preliminar, si el juez aprendió a quererla, si el juez aprendió o sacó conclusiones útiles de cuán importante es que se anoticie de qué se trata el procedimiento antes de que se arme el balurdo de la prueba y todo lo demás. Yo, por mi experiencia personal, les digo que muchas veces he sentido vergüenza propia y vergüenza ajena de tomar un expediente para sentencia que tiene 4 cuerpos, de los cuales para dictar la sentencia me han sido útiles 80 fojas. Entonces dije, qué horror, qué desgaste jurisdiccional, qué desgaste económico, qué desgaste de todo para llegar a esto. La audiencia preliminar tiene un montón de funciones, si el juez las quiere tomar, que no es que nacieron con el 360, las funciones estaban, porque si ustedes se ponen a ver el artículo 34, 35, 36, etcétera, etcétera del Código, todos esos artículos dicen más o menos lo mismo de lo que ahora se ve obligado el juez cuando se siente en la audiencia preliminar.
¿Por qué? Porque todo aquello era una declaración, como digo yo, de buena voluntad del hacedor del Código Procesal, que quería un juez activo, un juez comprometido, un juez director del proceso. Porque el juez que recibe el expediente como un paquete cerrado para dictar una sentencia no es en la práctica un director del proceso. El director del proceso es el que lleva adelante el proceso, lo dirige, lo endereza desde el mismo día en que revisa la demanda, que tiene facultades para revisarla, que en muchos casos el litigante se enoja, cuando antes de correr traslado le dice advierta esto, advierta aquello. Tiene facultades desde el momento que se interpone la demanda para revisarla y decirle al litigante cuáles son las cuestiones que no están debidamente planteadas o qué es lo que le falta o qué es lo que debe cubrir. A partir de ahí, la audiencia preliminar le permite ab inicio al juez saber de qué se trata el proceso. Y yo les digo algo, ya sabiendo de qué se trata el proceso en la audiencia preliminar, inclusive puede darse el caso, por ejemplo, ya que el juez tiene la facultad de fijar los hechos, hay muchos casos en los cuales resulta ser que se demanda un montón de cosas, se demandan 7 u 8 cosas, supongamos en un juicio de daños y perjuicios. Fíjense qué importante, supongamos. Viene el actor, me fui para otro lado, pero no importa. Viene el actor y dice, el accidente ocurrió de esta forma. Y este señor tiene la culpa, papá. Y yo voy a probar que el accidente ocurrió de esta forma y quiero el expediente penal y quiero un perito accidentológico y quiero esto. Viene el demandado y dice, es verdad que ocurrió de esa forma. Es verdad que fue ese día, es verdad que estaba lloviendo, es verdad que esto, es verdad... Al servicio meteorológico, un informe, todo. La prueba que ese actor ofreció para ese hecho reconocido, ¿cuál es la razón de producirla? ¿Cuál es la razón de producirla? Ninguna. Exactamente. Entonces, fijar los hechos significa fijar aquello que después de la contestación ha quedado todavía como contradictorio. O sea, limpiar el expediente. Eso es lo ideal. Limpiar el expediente y dejar a partir de la audiencia preliminar, solo aquellos hechos que han quedado como contradictorios y proveer la prueba relativa a esos hechos contradictorios, pura y exclusivamente. ¿Por qué viene el tema de si es útil o no es útil que vayan o que no vayan? El Ministerio Público Fiscal, lo mismo que hace en la contestación de demanda, es verdad que también lo puede hacer en la audiencia preliminar, porque puede impugnar pruebas, puede hacer sugerencias. No hay que tenerle miedo a la audiencia preliminar. Lo que pasa que lo obliga al juez a sentarse a leer el expediente mucho antes de lo que lo hacía antes. Lo obliga a sentarse a leer el expediente en el mismo momento en que se encuentra trabada la litis. Inclusive hasta ahí puede descubrir que no está debidamente trabada la litis, que es necesario citar un tercero. No se olviden que eso se puede citar también después. O sea, hay tantas razones importantes por las cuales habría que celebrar, pero eso implica que el juez lea el expediente. Ustedes me dirán, con la cantidad de expedientes que entran, todo eso es muy cierto. Pero yo les voy a decir algo, todo se logra si hay organización. Todo se logra si hay organización. O sea, uno no puede dejarse aplastar por la realidad diciendo, soy un solo juez, no me alcanza porque ahora estoy dictando una sentencia laboral, ahora estoy yendo a reconocer un cadáver en algún lugar. Bueno, por suerte eso ya no existe más porque ahora están divididos de una forma que a mí no me parece muy... porque han quedado penales y laborales para un lado, así han quedado, ¿no? Y todo lo demás, sí, y todo lo demás... penal, laboral. Bueno, entonces, les digo, el Ministerio Público Fiscal puede actuar no solamente como controlador del proceso, el Ministerio Público Fiscal puede hacer todas las sugerencias que sean necesarias, aún como defensor de ausentes. Entonces, no me parece malo que se celebre la audiencia preliminar. Yo les digo algo. Ya la audiencia preliminar fracasó en materia laboral porque la gente la tomó como una formalidad. Había que comparecer, había que presentar la demanda y decir no acuerdo y a seguir. Cuando en realidad la audiencia preliminar era con un fundamento de altísima importancia social y económica, como es que una persona que ha perdido su empleo, que era su única fuente de ingresos, en vez de cobrar 10 años después,
cobrara llegando a algún acercamiento, porque también es cierto que ustedes no se olviden que de alguna forma acordar o de alguna forma llegar a algún arreglo significa que ambas partes tienen que renunciar a algo. Ni el actor puede obtener todo lo que quería, ni el demandado puede salir tan invicto como quería. Entonces es una práctica que hay que fomentarla. Es una práctica que hay que fomentarla y el juez no le tiene que tener miedo. Porque hay muchísima resistencia, porque además el profesional se acostumbró a que el juez hable solamente en sus sentencias y tiene pánico que el juez abra la boca en la audiencia preliminar porque adelantó opinión, nos hizo sugerencias, está de parte del otro. Todas esas son cuestiones exactamente que no hace, pero normalmente yo les digo algo, cuando el juez conoce el expediente, cuando el juez se sienta con las partes y les dicen, yo he observado que tales y tales hechos están reconocidos, ¿qué le van a decir si es lo mismo que dijeron en la demanda y en la contestación? ¿Qué le van a decir? Le va a decir, no, queremos probar lo mismo. ¿Para qué? O sea, cartas, documentos reconocidas por ambas partes y se hacen miles de oficios a correo argentino para que digan que son auténticas y no están negadas, están todas reconocidas. Es más, las presentan las dos. No sé si me entienden. O sea, yo creo que la cuestión es que se animen a actuarla la audiencia preliminar, la audiencia, y que pierda prejuicio el juez, pierda prejuicio el abogado y que el juez se organice para poderla celebrar. Yo sé que esto es una cosa que hay como una importante y vertiginosa carrera y en las épocas de crisis hay más pleitos todavía. Yo no hace tanto tiempo que he dejado de ser juez de primera instancia y yo me acuerdo que desde el año 2008, que fue la reforma, hasta diciembre del 2010, fíjense lo que les voy a decir. En realidad, como conciliaciones totales fueron muy pocas. Pero ustedes no se imaginan cómo prolijamos los expedientes en las audiencias preliminares. ¿Cómo prolijamos? Les vuelvo a repetir, conciliaciones totales fueron muy pocas porque también hay otra cuestión, la cultura del litigio. La cultura del litigio. El abogado, yo creo que esta es una cosa lenta, y por eso ahora la mediación y toda esa cantidad de cosas, hoy por hoy están introducidas en las universidades. Pero las generaciones como las mías, o sea, formaban litigantes. No formaban conciliadores. Entonces, cuando más litigaba, mejor era el abogado. Y hasta el cliente, no estoy segura que haya visto con buen agrado, salvo en los casos de familia, de que el abogado fuera conciliador, porque le daba la impresión de que era blandito, y que si era blandito lo iban a convencer. Entonces, esto es toda una cuestión de modificación de los puntos de mira y de las conductas, ¿no es cierto?, de los paradigmas de la organización judicial, tanto desde adentro como desde afuera. Pero yo sigo creyendo que es sumamente útil. Si se la sabe actuar, si se la sabe aprovechar, porque ustedes han visto que es un artículo extensísimo que dice un montón de cosas que antes también las decía el código, pero ahora lo obliga al juez a hacerlo. Entonces, yo creo que es importante. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que me decía, ¿qué pasa si las partes dicen que no quieren ir? Y el juez chocho de la vida firme dice, no quiere ir. Dice, chocho de la vida sí, pero en realidad lo que está haciendo es una derogación tácita de la norma. Porque entonces quiere decir que todo sigue igual y que la reforma, en realidad, que tendía a una gran avanzada y simplificación de los pleitos, no les interesa. Y no les interesa a los actores de la justicia. Nosotros les digo honestamente, hoy por hoy, en realidad, si hagamos mediciones caseras de calidad, hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque la sociedad lo está pidiendo. Ustedes no se olviden que nosotros estamos envueltos en llama las 24 horas del día de los 365 días del año, precisamente porque se nos dice ineficaces. Y a lo mejor no es tanto lo ineficaces, sino lo lentos que somos para terminar de cerrar, ¿no es cierto?, una cuestión litigiosa. Y la gente tiene razón. Porque si el abogado le cuenta a la persona que va a iniciar una demanda laboral, que en vez de ir y cobrar los 2 pesos que le pagan, que no tienen derecho, por supuesto, pero que puede ir a una conciliación, le dice, mire, va a tardar 10 años, pero usted va a salir con 10 millones de pesos. Y la gente se entusiasma, pero también es cierto que 10 años después, se lo digo por mi experiencia personal como litigante, 10 años después ni me acordaba que era lo que había demandado cuando llegó por fin la sentencia. Y es verdad,
no se satisface lo que es la necesidad pública de justicia de esa forma, no se la satisface. La demanda pública de la justicia, la demanda social de justicia. Entonces yo soy muy defensora, y ustedes me dirán, bueno, porque todavía no está... No, yo la he tomado, yo lo he vivido el periodo y me he organizado para poderla tomar a la audiencia preliminar. Me parece útil. ¿Hay alguna otra cosa? En el caso de rebeldía no, porque el caso de rebeldía es el típico caso donde la persona se ha negado a acudir a la jurisdicción, ¿no es cierto? Y como en el caso de rebeldía no hay defensor oficial, no la puede tomar con el actor solo, ¿me entienden? Pero el juez puede dictar igual la resolución de fijación de hechos, puede dictar igual la resolución, o sea que es igualmente útil. El caso de rebeldía es un caso especial, porque la persona que está notificada a su domicilio y no se presenta es una persona que está, que es ausente voluntario, se ha sustraído voluntariamente. Entonces el Estado no le da la defensa promiscua que se le da a aquel que se supone que no ha tenido oportunidad de enterarse del proceso en su contra. Entonces, ¿por qué va a actuar uno a favor de una persona que no quiere que nadie actúe a favor de él? Además, porque sabemos perfectamente que no se retrotrae el proceso, pero la rebeldía puede cesar en cualquier momento. Puede cesar en cualquier momento, lo que pasa es que no se retrotrae el proceso. Si ya pasó la celebración de la audiencia preliminar y ya se abrió a prueba, claro, imposible, salvo que se presente planteando alguna nulidad, ¿no? Salvo que se presente planteando alguna nulidad. Claro, no, se presenta para controlar, exactamente. Pero bueno, es así. Yo creo que en ese caso no hay razón, le vuelvo a repetir, porque no hay con quién celebrarla. Aparte, la participación del Ministerio Público del presidente es importante, porque después de contestar demanda, la única intervención posterior que tienen los alegatos. Sí. Entonces, si tiene alguna observación posterior en no cumplir con las indicaciones que dio al contestar demanda, tiene que retrotraer todo el proceso. Sí, yo creo que es importante, y les repito, yo he observado en los últimos años cómo, por supuesto que están mejor organizados los ministerios públicos, fundamentalmente porque cuentan con abogados. Ustedes imagínense lo que era el Ministerio Público hace 15 años atrás, donde el único abogado era el defensor. Entonces ahora cuentan con abogados, revisan, son prolijos, plantean cosas interesantes. A mí me parece que, entre otras cosas, el Ministerio Público ha crecido mucho y bien, ¿no? En este sentido. ¿Quiénes? No hay sanción porque es una representación promiscua, no hay sanción. Se presentan y entonces directamente se llama autos a resolver y se fijan los hechos y se provee la prueba. ¿Sí? No, porque no puede tener consecuencias. Ustedes no se olviden que la actuación del defensor ad hoc no puede tener consecuencias para la parte, malas. Puede tener buenas, pero nunca consecuencias malas para la parte. O sea, esa es la media de la actuación del Ministerio Público como defensor. El Ministerio Público actúa sin dañar y sin provocar resoluciones en contra de la parte a la que representa promiscuamente, precisamente porque no está instruido. En el caso, sí. En el caso del pago de impuestos, por ejemplo, cuando hay en el plano de mensura se toma una parte de una matrícula mayor. Sí. Pero, o sea, la persona ha pagado solo el impuesto de lo más grande, ¿no es cierto? De lo que él quiere prescribir, pero incluye una parte. De esa partecita también es necesario el pago de impuestos. La cuestión pasa por lo siguiente: el pago de los impuestos se debe hacer sobre el lugar donde uno ha situado fácticamente su voluntad posesoria. Puede suceder que sea solamente sobre un pedacito de una gran extensión. Eso también se ha planteado en los casos en que, por ejemplo, ya no, porque ahora Catastro divide los padrones a cada tanto. Yo sé que hay una determinada extensión de la cual se dividen los padrones, pero de pronto, hace 10 o 15 años atrás, había padrones de 60.000 hectáreas.
Imagínense quién iba a poder pagar un padrón de 60.000 hectáreas para prescribir 30. Entonces eso ya no se da más porque en eso sí Catastro ha avanzado mucho. Y entonces se divide a cada tanto, no recuerdo exactamente la dimensión, pero hay una dimensión que determina la creación de una nueva matrícula catastral. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que se hace, se paga sobre la matrícula que uno está. Y cuando se facciona el plano de mensura, hay que procurar que el plano de mensura se faccione. Por ejemplo, normalmente el ingeniero agrimensor hace un anteproyecto y se lo muestra a la persona. Y si él al llevarlo al relevamiento, digamos, in situ, al llevarlo al plano de mensura, resulta que afecta, hay que corregirlo, porque uno no tiene el pago de esa matrícula. ¿Me entienden? O sea, hay que corregirlo. Pasa, por ejemplo, que en muchos casos uno está justo en un ángulo entre 4 matrículas y bueno, hay gente que las ha pagado a las 4. Digan que normalmente el impuesto territorial es un impuesto pagable, etcétera, etcétera. Y que está zonificado también. Pero normalmente debe el pago hacerse, eso es lo correcto, debe el pago hacerse por la superficie, incluya las matrículas, que incluya por la superficie que la mensura ha determinado como el ámbito del ejercicio de la posesión. Sí. Eso es lo que quería decir, porque a veces es tan importante el plano de mensura que si bien cuando se establece... Cuando se hace el plano de mensura, se da de baja a las matrículas anteriores y se otorga una matrícula provisoria, que es la que establece únicamente el plano. Se le otorga una matrícula provisoria y sobre eso es lo que se hace la prescripción. Y resulta que toda la prueba que se acompaña a veces no coincide con la matrícula que se quiere prescribir. Entonces hay que tener cuidado porque acompañan pruebas de matrículas colindantes, por ejemplo de impuestos, o los testigos hablan pero testifican sobre matrículas que están colindantes, o sea, o hechos, por ejemplo, no sé, criaderos o no sé, que lo de los animales que tienen pastando esa persona, pero en matrículas cercanas, o sea, no es actos posesorios propios de la matrícula esa, propiamente de esa. Sobre eso hay que tener cuidado porque no son actos posesorios sobre la matrícula que quiere prescribir, sino sobre otra, colindantes, ¿no? Otra cosa que es frecuente, y eso también lo debe advertir el abogado, es que cuando los pagos de impuestos se remontan a mucho tiempo atrás, en realidad los inmuebles estaban identificados con padrones. Entonces ustedes van a ver que el plano de mensura en muchos casos dice padrón de origen, pero hay veces que es tan antiguo el pago que no coincide con el padrón de origen. En ese caso el abogado debe prever y debe ir a Catastro a fijarse si ese padrón que está pagado en el año 43 es el mismo que luego fue el padrón que estaba o que dio origen a la matrícula catastral que se está pagando, y debe pedir el oficio a Catastro para que Catastro certifique eso, para que esa prueba de ese padrón pagado del año 43 o 45 tenga la relevancia que tiene que tener. ¿Me entienden? Porque también es cierto que no es cuestión de llenar el expediente, hay que ver si son pruebas útiles y si aparte si esas pruebas están directamente relacionadas con el ámbito físico que se pretende prescribir. Después hay gente, por ejemplo, que tiene muchos campos y presenta un montón, y resulta de 200 hojas, saca uno 30 recibos de pago que son los padrones de origen de las matrículas que están prescribiendo. Entonces todo eso es un trabajo, yo les vuelvo a repetir, es un trabajo que en primer lugar es un trabajo de laboratorio que comienza en el estudio jurídico, de prolijamiento de la prueba, y vuelvo a repetirles, de que todo encaje con todo y todo permita suponer que lo que se dijo y lo que se narró en los hechos es comprobable en la prueba compuesta, esta de la cual yo les hablo, que se produce en la causa. Pero eso también es un trabajo de laboratorio en el estudio, y después otro trabajo de que el juez, no diga, bueno, acá hay un montón, no, que se fije uno por uno a qué corresponden y si son padrones que tengan relación con el inmueble que se pretende prescribir, porque es como ella dice, hay veces que
resulta que tienen los corrales con el ganado, o de pronto, no sé, qué sé yo, de pronto ellos tienen los bebederos fuera entonces los actos posesorios que pretenden acreditar están fuera del territorio que han señalado gráficamente como el territorio que pretenden adquirir. Es delicado, es una cosa, yo no los quiero asustar, porque a lo mejor hasta el día de hoy han venido pensando que es el juicio más fácil del mundo, que es como un divorcio vincular por presentación conjunta, es sale o sale. No es sale o sale. No es sale o sale, porque les vuelvo a decir, este es un medio excepcional de adquisición de la propiedad. Porque de lo contrario nadie compraría. Fíjense que esto también tiene que ver un poco con el equilibrio del ordenamiento jurídico. ¿Qué razón hay de que haya gente que se mete en créditos bancarios, que pague largas cuotas si el vecino de al lado cerró el terreno que está al lado y después de 2 o 3 años de pagar impuestos ya lo está prescribiendo? ¿Me entienden lo que les digo? O sea, el sistema jurídico debe mantener, ¿no es cierto?, la credibilidad de las personas en que el sistema funciona, y que cuando las personas se adecuan al sistema funciona mejor para ellas que para aquellos que usan otra vía. En realidad la prescripción adquisitiva de dominio lo que ha tendido es a la regularización del dominio, esa es la verdad, porque ustedes no se olviden, eso pasa con los pueblos aborígenes también, que es otro tema bastante candente. O sea, lo que se pretende es que la gente que ha poseído desde antiguo una tierra determinada llegue a ser titulares registrales, y no que les pase lo que les pasó en algunos casos acá en Catamarca, inclusive esas grandes compras que encierran. Ustedes han visto que a cada tanto acá en el interior resulta que aparecen subastas o ventas donde se venden pueblos enteros. Entonces, para eso es la prescripción. La prescripción adquisitiva de dominio tiene una función social, pero una función social de protección a aquel que realmente ha tenido la tierra como propia y ha ejercido la posesión durante el tiempo que marca la ley. No para los avivados que cierran un predio y... ¿Me entienden lo que les digo? Porque no debe tenerse en cuenta también a que tu país paga dos meses antes. Exactamente. 3 años atrás de impuestos. Exactamente, por eso les decía... No es, la ley ya no exige, como era la redacción anterior de la 1459, que exigía que se comprobara, que se probara el pago de impuestos durante todo el periodo. Hoy por hoy se dice, se considerará especialmente el pago de los impuestos con cierta periodicidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor si he perdido la boleta de pago del primer bimestre o del tercer bimestre, pero tengo las del año siguiente, ¿me entienden lo que les digo? O sea, que haya periodicidad en los pagos de servicios y impuestos. Pero es como dice, fundamental cuando revisen el repente que pasa sentencia, el cargo de Administración General de Rentas, que el cargo diga, fue en el 99 el sellito de renta, no que yo pagué ahora en el 2013 una moratoria de los últimos 5 años, bueno, pero el sello de renta lo pagué hoy. Y lo que importa es el sello, del que el día que se pagó, no los periodos en sí. Vos podés, antes en una época cobraban 10 periodos, vos le ibas a pagar a renta 10 periodos y bueno, está divino, te los cobraban, pero el cargo era del último año, de los 10. Hoy en día ya te cobran los últimos 5, que es lo que el común de la gente hace. Pero hay que ver el cargo del día que se timbró ahí en renta o en la municipalidad o en EDECAT, donde fuere. En ese caso no hay periodicidad. Claro. En ese caso lo que les decía es prueba preconstituida. Claro. O sea, yo he pagado para iniciar la acción de prescripción adquisitiva de dominio. Y el plano de prescripción también es fundamental, como ella dice. Si realmente yo hace 15, 18, 20 años pagué un agrimensor y tengo desde esa fecha y me lo inscribo en catastro como para prescripción adquisitiva, está buena la prueba, es interesante porque en ese momento tuvo interés el hombre en comportarse con ánimos de dueño. En algunos casos la inscripción en catastro, no siempre, esto no es pacífico, en algunos casos se lo ha llegado a considerar como un acto de intervención. Claro. O sea, el faccionamiento y la inscripción en catastro del plano de mensura. Pero ver la fecha, si el plano lo hice hace 2 años, ¿qué intervención va a haber? Habrá dentro de otros 18 cuando se cumplan los 20. Pero claro. El problema es que cuando hay intervención del título,
la prescripción, mejor dicho, la posesión apta para prescribir comienza del día de la intervención. Claro. Comienza del día de la Por más que quieran sumarlo con los coposeedores, coherederos, no sirve. La anterior es lo que dice el código, el que posee por otro sigue poseyendo por otro. Por todos y por el que otros. inició la posesión poseyendo por otro, salvo que lo manifieste exteriormente y que lo excluya, sigue poseyendo por otro. Así levanta un rascacielos, sigue poseyendo por otro porque así entró a poseer. Y eso, les vuelvo a repetir, es más que común en el caso de los herederos, que normalmente ustedes han visto que el que estaba viviendo en la casa cuando se muere el último de los progenitores es el que se queda viviendo. Y es el que generalmente después quiere prescribir. Es el que generalmente después quiere prescribir. Bueno. Doctora, por ejemplo, si tiene el plano, tiene estas pruebas, pero no tiene el pago lo hace, mucha gente manifiesta el temor al pagar. ¿Por qué? Porque a mí me dio la tierra a título de dueño, mi padre, el viejito, el que se está por morir, pero los hijos son unos buitres, que no dicen nada porque el viejito está vivo. Entonces se dice, ¿cuánto va a vivir el viejito este? Y si yo pago y se muere a los 2 años, 3 años, a los 18 años de que me dio que no estoy poseyendo, y vienen los hijos después y me quieren sacar, siendo que me dio, mucha gente no quiere pagar y paga de una sola vez porque tiene miedo a eso. Pero desgraciadamente es el riesgo que corre aquel que quiere. Tenga, por ejemplo, el plano, no les sirve. Yo diría que ya si no lo pagaron, no lo paguen todo por junto, porque eso opera como prueba en contra y no a favor. Desgraciadamente lo que sucede es esto. Los parámetros están dados por la manifestación o exteriorización de la voluntad de poseer para sí durante 20 años. Y el texto de la ley dice que son especialmente considerados, no es que se define con el pago de impuestos, pero dice por un lado, son especialmente considerados el pago de impuestos y servicios, y por el otro lado dice que no se podrá dictar sentencia solamente en base a la testimonial. Entonces te cierra un círculo en el cual te obliga a pagar los impuestos corriendo el riesgo de que en el año 18 te corran. Claro que en el año 18 cuando te corren, si vos sos coheredero, les cobras todo lo que no esté prescripto. Pero eso es así, pero porque la propia ley para dar... Lo que pasa es que acá ustedes piensan que el sistema jurídico tampoco puede beneficiar de tal forma tan abierta a aquel que no es el titular registral. En primer lugar, porque hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta, que el dominio es perpetuo. O sea, yo no necesito ejercitar el dominio todos los días de mi vida para conservarlo. El dominio es perpetuo. Entonces, por ser el dominio perpetuo, se necesita esta cuestión tan especialmente armada y por eso la ley pone esa cantidad de condiciones para que una persona pueda prescribir la propiedad inmobiliaria. Porque en principio yo no necesito mover un dedo, yo soy el titular registral donde me vuelve y yo puedo pasarme 80 años sin tocarlo, no importa, sigue siendo mío. ¿Me entienden? Es imprescriptible. Claro, entonces, dado que es un principio rector en materia de derechos reales, la única forma es poniendo, ¿no es cierto?, una serie de condiciones donde la persona, en primer lugar, donde la persona que intenta adquirir ese inmueble exteriorice su voluntad de dueño. Y a su vez desplace al que siendo dueño no la exteriorizó. O sea, no pagó los impuestos, no pagó los servicios, no construyó, no cerró. ¿Me entiendes? Ese es el problema, es verdad. Pero desgraciadamente uno les tiene que explicar que está hecho, o sea, el principio general es que el dominio es perpetuo. La excepción es la adquisición del dominio por este procedimiento de usucapión. Y esa es la forma. Esa es la forma, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión? Yo no tengo problemas. Ustedes deciden cuándo terminamos. Doctora. Sí. No sé si la doctora Paradi por el tema de la notificación. Cuando hay un caso de rebeldía de una de las partes, se le corre el traslado, se lo hace participación al defensor. Como defensor de No. A lo mejor no ha quedado claro, Baltasar. En realidad, el único caso en que no actúa el defensor de ausentes es en el caso de rebeldía. O sea, cuando el demandado es una persona cierta, con domicilio cierto, y se ha procedido conforme al 339 del Código Civil, o sea, la diligencia de
ir al domicilio real de la persona, o sea, no encontrarlo, volver al día siguiente, todo lo que dice el 339. Cuando se ha cumplido eso con persona cierta, con domicilio cierto, se declara la rebeldía y no corresponde la actuación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público defiende al que se presume que no ha tomado conocimiento que hay una acción en su contra. En ese caso actúa, no a aquel que no quiere defenderse. Y en el caso que cuando actúa por el principio de autonomía de la voluntad, ¿me entiende? Sí. Y en el caso que actúa el defensor, cuando se le da participación, ¿es por defensor de ausente? Por defensor de ausente. No. Ahí está. Ese es otra, está bien porque es bueno separar las cosas. Nosotros en todos estos casos hemos estado hablando del defensor ad hoc. O sea, el defensor ad hoc es el defensor que el Estado le pone al ausente y que no tiene, es la persona que no recibe instrucciones del cliente. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene una doble actuación. Actúa como defensor ad hoc y también actúa como defensor de personas ciertas, con domicilio cierto, patrocinándolos. En ese caso, el Ministerio Público se equipara a un patrocinante, un abogado litigante patrocinante, y tiene que cumplir todas las cargas, ya sea si se presenta como actor, del actor, y si se presenta como demandado, del demandado. Tiene todas las cargas habidas y por haber. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de que se presente como defensor ad hoc, al Ministerio Público no le está exigido que niegue, que no reconozca, pero no le está exigido nada de eso porque no puede saberlo, porque no tiene instrucciones de su cliente. En cambio, si el Ministerio Público se presenta representando a una persona, tiene que cumplir con toda la carga del 356, ya no me acuerdo, creo que es el 356, bueno, no lo tengo el Código de Procedimiento, que dice que tiene que negar categóricamente. Es un abogado de parte, salvo que es un abogado puesto por el Estado para aquellas personas que no tienen posibilidades, no tienen recursos para contratar a un abogado particular. Pero ahí ya se equipara su actuación a un abogado particular. ¿Sí? En el caso que yo les estaba diciendo, está actuando como el Estado controlando una actuación donde la persona se supone que no tiene oportunidad de enterarse, que está haciendo parte en un juicio como demandado, claro. Exactamente. Como defensor de ausentes, que es una actuación muy diferente. Como diferentes son las notificaciones también, ¿no? En el caso del defensor de ausente, las notificaciones que se tienen que hacer personalmente o por cédula se hacen con el expediente en la oficina, no queda notificado. En cambio, cuando actúa como abogado de parte, las notificaciones se practican como se practican con cualquier otro litigante en el domicilio constituido, que en este caso es la defensa.